buenos días, hermanos. Dios les bendiga esta mañana. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y ya, este, pues ya he estado, en este año he estado tantas veces que ya cuando los veo, pues ya parece que nos vimos ayer, ¿verdad? Y me da mucho gusto de saludarlos y estar con ustedes. La palabra del apóstol Pablo siempre decía de los creyentes y eso me llama siempre la atención. Y decía, acuérdense que en otro tiempo nosotros estábamos sin Dios, sin esperanza, sin promesa, sin los pactos de la promesa de nuestro Dios. Pero ahora en Cristo Jesús hemos sido hechos cercanos y ahora tenemos una comunión con Dios. Y los creyentes aquí estamos, no somos uh, la iglesia no es un escaparate de unos cristianos ejemplares sin pecado, ¿verdad? Somos uh, un lugar donde estamos los trofeos de la gracia de Dios, los redimidos de Dios, ¿verdad? Por gracia nada más. Me acuerdo en la antigüedad, y puedo hablar de la antigüedad porque soy del siglo pasado, ¿verdad? Puedo hablar así. Cantábamos un canto que decía, cuando llegue al cielo, si un ángel me preguntare por qué estoy allí, y solamente le puedo decir, por su favor, porque yo no merecía nada, solamente fue por su favor. Y cada uno de nosotros somos trofeos de la gracia de Dios, que podemos mostrar lo que Dios puede hacer en cada creyente, en cada persona que humildemente, arrepentido, llega delante del Señor, reconociendo que es un pecador, y reconociendo que necesita al Señor, y reconociendo que solo Él puede salvarle. Entonces llega y a Cristo, Él le perdona. Y dice la palabra de Dios, siguiendo con ese mismo tema, vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. El apóstol Pablo escribiéndole a los de la iglesia de Corinto. Este capítulo siempre me llama la atención porque puedo con mucho gusto decirle a los creyentes que cuando ya llegamos a Cristo ya hemos sido perdonados. Y dice el versículo 9, 1 Corintios 6, 9, dice la palabra de Dios así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el versículo de las buenas noticias es el versículo 11, que dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La palabra esto erais alguno habla de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esto erais algunos, y yo me imagino al apóstol Pablo viendo a la congregación de la iglesia de Corinto y viendo dentro de ella que algunos habían sido borrachos, algunos habían sido maldicientes, algunos habían sido estafadores, algunos habían sido afeminados, algunos habían sido homosexuales, que se echaban con varones, algunos adúlteros, algunos idólatras, fornicarios, y los veía y decía: ¿saben qué? Esto erais. Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Santificados quiere decir apartados para Dios. Ya habéis sido justificados. Justificado quiere decir declarados sin culpa y sin condenación por el Señor Jesús. Esto erais algunos. Amén. Y nosotros somos de ellos, ¿verdad? Recuerdo la historia de un hombre que es muy conocido en la literatura cristiana, que se llamaba San Agustín. Y San Agustín en alguna ocasión, él era un hombre
que podía identificarse con algunas de estas cosas en su vida, muy lujurioso, muy mujeriego, muy vicioso y el Señor lo rescató. Y un día iba él caminando por una calle y iba así por esta acera y de repente vio que una de las mujeres con las cuales él había tenido en su vida que ver, de las mujeres de la calle, como las conocemos, ¿verdad? Prostitutas, y venía y luego la vio y dijo, ¿qué hago? Y él se cruzó la calle para irse para el otro lado, pero ya cuando cruzó la calle la mujer ya lo había visto. Y entonces le gritaba, Agustín, 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 soy yo, Agustín, soy yo. ¿Y saben qué dijo Agustín? Sí, pero yo ya no soy yo, yo ya no soy yo. Y eso es, porque dice, esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido glorificados. Y así comienza la vida cristiana, hermanos, la vida cristiana. Y quisiera en esta hora que viéramos, comienza la vida de fe en la vida cristiana, y quisiera que a esta hora viéramos cómo podemos perfeccionar nuestra fe, perfeccionando nuestra fe. Porque sí, la Escritura habla de que comienza así, comenzamos como niños en Cristo, comenzamos como... Cuando llegamos a Cristo, yo me he encontrado con muchos creyentes que dicen que vamos a orar, usted ora y luego oro yo, y luego me dicen, es que no sé orar. Y sí, así comenzamos, no sabemos orar, no sabemos leer la Biblia, ni sabemos cantar, ni sabemos, muchas cosas no sabemos. Solamente llegamos al Señor, supimos que Él podía ayudarnos, supimos que Él podía salvarnos, sinceramente, humildemente nos entregamos a Él, y ya, de ahí tuvimos que crecer y perfeccionar nuestra fe. Y algunos, el perfeccionar la fe, la Escritura le llama crecer y llegar a la madurez cristiana. Cuando somos niños, la Escritura le habla a los creyentes recién convertidos, le llama niños en Cristo. Y cuando somos niños, pues los niños son muy creídos, ¿verdad? Todo lo que les digan lo creen, ¿verdad? Se comen todo lo que... No les gustan las espinacas, ¿verdad? No les gustan las verdad, pero a lo mejor no quieren comer verduras, pero cuando andan jugando hasta cucarachas se comen, ¿verdad? O sea, así son los niños. Los niños necesitan estarles guiando, diciéndoles eso no, esto sí, esto para acá y esto para allá, y ayudándoles a crecer y a discernir entre lo bueno y lo malo. Pero cuando crecen llega el punto cuando ellos ya, si les enseñamos, ellos ya pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Y esa en la vida cristiana es igualmente así, ¿verdad? En el libro de Filipenses, en Filipenses, hermanos, Filipenses, dice la Escritura así. Filipenses, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 3. Desde el versículo 3. Dice la palabra de Dios: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos en Filipos. Y le dice, doy gracias siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y leemos juntos el versículo 6, dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el apóstol dice, yo doy gracias a Dios por ustedes, siempre que me acuerdo de ustedes me doy gracias, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Señor. Y de una cosa estoy seguro, decía el apóstol Pablo, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Vamos a tomar esta como base para nuestro mensaje y va a ser nuestro tema perfeccionando la fe, perfeccionando nuestra fe en el Señor. Tengamos una oración antes de continuar. Padre nuestro, Señor bendito, nuestro Dios, gracias por tu palabra. Siempre es un gozo poder escuchar los consejos de tu palabra. Es un gozo poder gozarnos en las promesas de tu palabra. Y recordar, Señor, también que tú nos amas y nos has dado mandamientos, y esos mandamientos son para cuidarnos, para guardarnos, para que nosotros discernamos entre lo bueno y lo malo, en que lo que te agrada y lo que no te agrada, en lo que es tu voluntad y aquello que no es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en esta hora a entenderla, ayúdanos a comprenderla para nuestra vida, ayúdanos a guardarla, porque sabemos que los principios de tu palabra, cuando se guardan, traen bendición, y nosotros queremos bendición. Pedimos tu ayuda, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, este versículo 6 dice que nuestro Dios comenzó una obra en nosotros. Y esa obra, dice, Él va a llevarla, y va ¿a qué? A perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Un hermano que leía este versículo dice, gracias a Dios porque yo no soy lo que era antes. Dice, no soy lo que yo debo de ser, pero gracias a Dios por lo que voy a hacer. Porque el que comenzó a nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Perfeccionar quiere decir que tiene un mayor grado de excelencia, que somos mejores. En la teología, en la vida cristiana, perfeccionar quiere decir que nos va a llevar a un estado de madurez cristiana, la madurez en el Señor Jesucristo. Y en la vida cristiana, como en todas las cosas, pero en la vida cristiana especialmente, siempre hay lugar para mejorar en nuestra vida. Siempre hay lugar para ser mejores en nuestra vida. Hay lugar para servir mejor, hay lugar para orar mejor, ¿verdad? Hay lugar para cantar mejor, ¿verdad? Siempre hay lugar para mejorar en la vida cristiana. El apóstol Pedro, cuando él escribía a los creyentes ahí en 2 de Pedro capítulo 1, hablaba de cómo el creyente ha llegado al Señor Jesucristo por la fe, pero dice, esa fe que nos salvó, a esa fe que nos llevó a los pies de Jesucristo, esa fe que nos redimió, que nos lavó, que nos santificó, que nos justificó, a esa fe, dice, hay que añadirle algo más. Así que abrimos nuestras Biblias en 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 5, dice la palabra de Dios. En 2 de Pedro 1:5. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a nuestra fe, ¿qué? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no os dejaré de recordarles siempre estas cosas,
aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, entre tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y aquí está hablando el apóstol Pedro que a la fe, perfeccionando nuestra fe, a la fe hay que añadirle, no quedarnos nada más ahí con que ya creí. No, hay que añadirle, dice, la primero hay que añadirle, ¿qué? Y aquí habla, dice, hay que tomar diligencia. Cuando habla de diligencia, está hablando de esa constancia, estar procurando siempre en nuestra vida añadirle esto. La primero es añadirle virtud. Y cuando habla de esa virtud, está hablando de esa excelencia moral, de querer hacer siempre el bien y siempre lo que agrada al Señor. Y a la virtud hay que añadirle conocimiento, ¿verdad? El conocimiento es esa aplicación inteligente del bien y del mal, es el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra. Es muy triste leer en el Antiguo Testamento que una de las razones por las cuales el pueblo de Israel se perdió fue porque le faltó conocimiento. El conocimiento en la vida cristiana no es nada más, ya creí en Cristo, pero es importante leer la Biblia. ¿Por qué? Pues una de las razones es para que el conocimiento trae seguridad, para que nos dé la seguridad de lo que creemos, para que nos dé convicción. A veces hacemos las cosas con una fe prestada, porque me dijeron esto, porque me dijeron allá, porque me dijeron de allá, porque me dijeron, y en la Escritura encontramos a personas que llegaron al Señor Jesucristo porque escucharon que el Señor Jesucristo hacía esto y hacía aquello otro, pero después que conocieron, dijeron, ya no creemos solamente porque nos dijeron, ya creemos porque nosotros lo hemos leído, lo hemos experimentado, lo conocemos. Y el conocimiento trae seguridad. Y y el conocimiento trae convicción. ¿Y sabe qué hace la convicción? La convicción trae cambio de conducta. ¿Por qué? Porque ya hacemos las cosas por convicción. Y eso hace que los creyentes podamos estar estables y no llevados de todo viento de doctrina. Cuando tenemos conocimiento nos ayuda a discernir claramente cuando escuchamos un sermón, cuando leemos un libro, cuando alguien nos da un consejo o cuando escuchamos una canción, un canto. Nosotros podemos con el conocimiento de la palabra de Dios decir, este sermón está bíblicamente bien. Este libro que estoy leyendo está bíblicamente bien. Este consejo que me están dando está bíblicamente bien. Esta lección que estoy recibiendo está bíblicamente bien. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento. El conocimiento es lo que nos ayuda a discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. Por eso dice aquí, hay que perfeccionar nuestra fe, hay que añadirle esa virtud de querer agradar a Dios, de hacer lo bueno, pero también hay que añadirle conocimiento, que nosotros tengamos por el conocimiento esa seguridad de andar en la vida cristiana. Aprovechemos de ser como los de Berea, los de la iglesia bíblica de Berea, la iglesia como de los bereanos en la Biblia. Encontramos que ellos, cuando el apóstol Pablo les predicaba, ¿sabe qué hacían? Iban y veían la Escritura a ver si esas cosas eran así como ellos les habían dicho. Entonces, es importante tener conocimiento. Aproveche, busque libros para leer, busque libros. Por cierto que hoy en día tiene que tener cuidado también. Si no tiene el conocimiento, me acuerdo de un hermano que siempre llegaba con muchas dudas y le dije, pues la razón porque siempre se iba con la idea de que creía todo lo que decían los libros. Entonces, le digo, pues es que usted necesita tener primero una base para discernir lo que dicen los libros, porque no todos los libros
dicen y enseñan lo correcto. Y esa base tiene que ser la palabra de Dios. Al conocimiento hay que añadirle, dice, dominio propio. Y el dominio propio es el fruto del Espíritu Santo. El dominio propio se necesita para poder vencer la tentación. Se necesita para poder, por ejemplo, cuando tenemos la tentación a enojarnos, para no enojarnos. El dominio propio es el dominio de las pasiones personales, ¿verdad? Y a la fe hay que añadirle dominio propio. Y hay que añadirle ese dominio propio, ¿verdad? Y después de eso dice no solamente dominio propio, sino paciencia. Y la paciencia se refiere a esa perseverancia a pesar de las pruebas. Job es un ejemplo de paciencia. Él tuvo muchas pruebas y cuando estaba en medio de las pruebas, él seguía fiel al Señor y hasta llegó su esposa y le dijo, todavía sigues siendo fiel, todavía retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete ya, ¿verdad? Y entonces Job dijo unas palabras muy sabias, dijo, ¿qué? ¿Acaso recibiremos de Dios el bien y el mal? No. Es que a veces nosotros nos equivocamos y pensamos que las cosas buenas vienen de Dios y las malas vienen del diablo. Y nos vamos a sorprender mucho que a veces en nuestra vida Dios permite que sucedan cosas malas para probar nuestra fe. Para probar nuestra fe. Y esto es algo que tenemos que tener en nuestra vida cristiana, esa paciencia, esa perseverancia a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas, a pesar de las crisis. Y dice que a la paciencia hay que añadirle piedad. Y la piedad se refiere a esa reverencia, a esa devoción a Dios, ese agradar a Dios, una actitud de ir en pos de nuestro Dios. A eso se refiere cuando habla de piedad. Esa devoción a nuestro Dios. Y por último dice en el versículo 7, afecto fraternal. Y el afecto fraternal se refiere a esa hermandad, a esa actitud de ser hermanable, de tener buenas relaciones entre nosotros como creyentes. Es importante saber que somos una familia. Somos la familia de la fe y tenemos que portarnos como buenos hermanitos. Alguien dijo, es que se están peleando como buenos hermanos, ¿verdad? Sí, los hermanos también pelean, ¿verdad? Pero hermanos, que nosotros podamos seguir fieles, unidos en el Señor. La Escritura dice que mirad qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces, a la fe hay que añadirle ese afecto fraternal, ese amor de hermanos. No es sano para un creyente estar fuera de la comunión de los creyentes, fuera de la comunión cristiana. No es sano. Usted no va a encontrar a un cristiano que recibió a Cristo y confió en el Señor Jesucristo y no se congregó, que haya crecido en la vida cristiana, que haya perfeccionado su fe. ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos a otros. No va a encontrar a un cristiano que estando fiel en la iglesia se haya retirado de la iglesia. No porque se cambió de ciudad para ir a otra iglesia, no, que se haya retirado de la iglesia y de la comunión cristiana, que haya crecido en el Señor. No, al contrario, se aparta de la iglesia y se va para abajo en su vida cristiana. Igualmente, un cristiano que recibe a Cristo, que confía en Cristo y no se congrega, en lugar de crecer, bien, como dice el Señor Jesucristo cuando habla de la parábola del sembrador, viene el diablo
y quita la palabra de ese corazón, ¿verdad? Quita la palabra de su corazón. ¿Por qué? Porque necesita congregarse, necesitamos a nuestra fe añadirle ese afecto fraternal. Y por último termina el amor. Y aquí habla del amor cristiano, del amor ágape, ese vínculo perfecto, ese interés no egoísta, ¿verdad? Que todos los hombres hemos experimentado de parte de nuestro Dios y que ha sido derramado en nuestros corazones y que podemos amarnos unos a otros. Y dice el apóstol, cuando nosotros añadimos estas cosas a nuestra fe, aquí en el versículo 8 dice, si estas cosas están en vosotros, ¿me van siguiendo, hermanos? Segunda de Pedro 1:8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué dice? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando esas cosas están aquí, en nosotros, han sido añadidos a nuestra fe, no vamos a estar dice, ociosos ni sin fruto en la vida cristiana, porque hemos llegado a la madurez cristiana. Y dice en el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. Es decir, cuando has añadido a tu fe estas cosas, dice, no caeréis jamás. Esto quiere decir que no tropezarás en tu vida cristiana. No habrá un tropiezo en tu vida como creyente. ¿Por qué? Porque has añadido estas cosas a tu fe. No estás débil en tu fe. No estás expuesto a sentimientos y a que hoy me saludó y por eso ya no voy, por eso ya no sigo. No. Tienes convicción, ¿verdad? Tienes paciencia, tienes dominio propio, tienes amor fraternal, tienes devoción a Dios, tu relación con Dios está. Entonces no caeréis jamás. Y no solamente eso, dice el versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí está hablando de que no solamente eso, sino cuando llegue el día final vas a tener una generosa entrada. ¿Y qué es una generosa entrada? Entramos por fe cuando creemos en el Señor Jesucristo. Pero imagínese usted que yo llego a la empresa, no sé, vamos a decir que aquí hermano es el que está más cerquitas. Yo llego a la empresa donde él trabaja y cuando llegue allá me van a pedir mis datos y me van a pedir cómo se llama usted y de dónde viene y todos me van a pasar por si llego a una empresa así pero si llega alguien que está allí todo el tiempo, que llega el hermano y dice, hey, Tony, ¿cómo estás? Pásele, ¿verdad? Esa es una generosa entrada. Cuando nosotros tenemos estas cosas y tenemos una comunión con el Señor, no vamos a llegar al cielo y decir, a ver, Tony, a ver si estás aquí en el libro de la vida, déjame ver. No, ya eres conocido allí. Ya eres conocido delante de Dios, de la presencia de Dios. Tienes una generosa entrada y dice versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Y el apóstol Pedro dice, por esa razón, yo no les voy a dejar de recordar esto. Y aunque les parezca que se la estamos repitiendo, otra vez y otra vez, que no se les olvide que hay que perfeccionar nuestra fe y hay que añadir a nuestra fe estas cosas. Y dice el apóstol Pedro, dice, y ya me voy, ya el Señor me dijo que ya voy a abandonar este cuerpo, pero yo voy a dejar quien les siga recordando estas cosas, dice en el versículo 15, porque no quiero que se queden sin recordar estas cosas. Hermanos, el Señor comenzó una obra y la está perfeccionando y a nosotros y la va a terminar. Es nuestra responsabilidad con toda diligencia perfeccionar nuestra fe. Decíamos que siempre hay un lugar para mejorar en la vida cristiana. Yo quisiera llevarlos ahora a que veamos a un hombre que se llamó Abraham.
Y dice ahí en el libro de estoy siempre con segunda, ahora es segunda de Santiago, ¿verdad? Otra vez. Santiago capítulo 2, hermanos. Santiago capítulo 2. En el versículo 19, y aquí tenemos a un hombre en el cual Dios perfeccionó la fe. Esa era nuestra responsabilidad, y aquí tenemos Dios hablándole a un hombre que se llamaba Abraham, y cómo fue perfeccionada la fe de Abraham. Abraham fue el primer judío. De hecho, Abraham fue judío por elección de Dios, no por nacimiento, nada. Dios lo llamó, y lo llamó estando en una tierra donde era idólatra, donde adoraban a otros dioses, de Ur de los Caldeos, y de allá Dios lo llamó, y Abraham salió de allá para obedecer a Dios. Y Abraham es muy conocido porque Abraham es conocido como el padre de la fe. El padre de la fe. De hecho, de Abraham descendieron todos los judíos. Entonces los judíos lo tienen como su patriarca. De Abraham descendieron los árabes. Hay millones y millones de árabes que lo tienen como su patriarca. Y Abraham, como es el padre de la fe, entonces los cristianos también lo reconocen como el padre de la fe. Entonces es un hombre que muy importante en la fe, ¿verdad? Pero Abraham fue llamado por Dios y su fe fue perfeccionada. Dios obró en él para perfeccionar su fe. Y dice ahí en Santiago capítulo 2 y en el versículo 19, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras, ¿qué? Es muerta. La fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe, ¿qué? Se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y aquí tenemos a Abraham. ¿Cómo perfeccionó Dios la fe de Abraham? Pues aquí está hablando de una situación en la vida de Abraham. Quiero aquí hacer una explicación así general. Nosotros no somos salvos por obras. Dice la Escritura: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No somos salvos por obras. No podemos salvarnos por obras. Si nos metemos en una carrera de obras, vamos a llegar al momento cuando nosotros nos agotemos y no sepamos si es lo suficiente ya para entrar al cielo. Y también no pudiéramos nosotros discernir si una obra es agradable a Dios, porque lo sublime del hombre, dice la Escritura, es abominación delante de Dios. Entonces no pudiéramos entrar por obras. Aparte de eso, la Escritura nos dice claramente que Dios nos salvó por gracia. Y gracia es un favor no merecido. Es Dios dándonos lo que no merecemos. Lo que no merecemos. Y no somos salvos por obras.
somos salvos por medio de la fe. Pero la Escritura dice que somos salvos para buenas obras. Para buenas obras. Es decir, que el creyente no es salvo por obras, pero sí la fe se va a perfeccionar. ¿Cómo? Por buenas obras. Por buenas obras. Por un buen testimonio. Esto se le llama un buen testimonio. Por una presentación. ¿Qué dice aquí en el versículo 18? Santiago 2, 18. Bueno, 17, comenzando desde el 17, por amor al contexto, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe. ¿Cómo? Por mis obras. Las obras muestran cuánta fe tengo yo en el Señor. No soy salvo por obras, pero las obras le muestran al hombre cuánta fe tengo yo en el Señor. Vamos a leer un poquito ahí en el libro de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 y versículo 2, hermanos. Vamos a leer del versículo 1, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, ¿y qué? Le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y dice el versículo 2, es donde íbamos a leer, ¿verdad? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero ¿qué dice? Pero no para con Dios. Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Somos justificados por la fe delante de Dios. Somos justificados por las obras delante de quién? Delante de los hombres. Delante de los hombres. Esto es simple. Los hombres ven las obras, Dios ve el corazón y las obras también. Entonces, nosotros somos justificados delante de Dios por la fe, pero la fe se manifiesta por medio de las obras. Y esto podríamos llamarle así como tener un buen testimonio. Yendo un poquito al Antiguo Testamento, vamos a ver cómo fue que Abraham, porque Santiago usa este evento en la vida de Abraham para explicar cómo la fe tiene que ser perfeccionada, y como dice Santiago, la fe se perfeccionó por las obras, por la forma como él confió en Dios. Vamos al libro de Génesis en el capítulo 22, y este es el evento que habla de Abraham y cómo su fe fue perfeccionada. En Génesis capítulo 22, hermanos. Génesis capítulo 22. Leyendo aquí en el versículo 1, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y aquí tenemos a Abraham siendo probado por Dios. Hay una diferencia entre las pruebas y las tentaciones. Las tentaciones vienen del diablo, quien nos lleva a desobedecer a Dios, que nos llevan a no hacer lo que agrada a Dios.
Las pruebas vienen de Dios que nos llevan a perfeccionar nuestra fe, a aprender a confiar en el Señor. Y aquí Dios probó a Abraham. ¿Y cómo probó Dios a Abraham? Pues le llamó y Abraham en una forma muy dispuesta dijo, heme aquí, heme aquí. Y entonces le dijo Dios a Abraham en el versículo 2, le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y esta fue la prueba. Abraham había esperado 25 años para tener un hijo. 25 años. Esa es una espera larga, ¿verdad? ¿Cuántos años esperó usted, Tomás? 12. 22. Ya mero lo alcanzaba Abraham, ¿verdad? Es una espera larga. Abraham esperó 25 años para tener a su hijo, único hijo, que se llamó Isaac. Y ya el muchacho ya estaba grande. Y entonces Dios le dice a Abraham, Abraham, toma a tu hijo, el único, a quien amas, y ve, ofrécelo en holocausto. Y un holocausto, hermano, no era algo de decir, Señor, te entrego a mi hijo. No, un holocausto en aquel tiempo era un altar con leña encima. Y luego se ponía encima a la ofrenda, en este caso iba a ser Isaac, y luego se degollaba a la ofrenda, el cordero que se ponía ahí se degollaba, en este caso Abraham debería degollarse, Isaac, y luego se le prendía fuego y se quemaba para que subiera el humo así. Ese era un holocausto, los judíos lo ofrecían con corderos. Pero es que qué tremendo es. Dios le dijo a Abraham que ofreciera a su hijo, su único hijo. No es una prueba grande, es una prueba de fe. Dice en el versículo 3, y aquí tenemos cómo perfeccionó la fe y cómo esa fe fue probada. Y dice versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y aquí tenemos a Abraham. ¿Ustedes creen que Abraham sí entendió lo que Dios le dijo? Yo creo que sí entendió. Con su corazón así, ¿verdad? Se levantó muy de mañana, muy temprano. No fue tardo en obedecer, ¿verdad? Entendió, a lo mejor no estaba, no voy a decirlo así, a lo mejor no estaba de acuerdo, pero él obedeció. Y esa sencillez de su fe, esa obediencia a su fe, diciendo, Dios lo dijo, yo lo voy a hacer, esa es una prueba de fe, una forma de estar perfeccionando la fe. La fe obedece, no se cuestiona. Dios lo dijo, y los mandamientos de Dios no son para cuestionarse, son para obedecerse. Y en este caso lo dijo, y dice que una de las cosas que encontramos en la Escritura es que dice que Abraham creyó a Dios. Sería bueno leer, no se muevan de Génesis capítulo 22 porque vamos a regresar allí, pero si vamos al libro de Romanos, hermanos, en Romanos capítulo 4, versículo 18,
Dice en el versículo 18, él creyó, ese capítulo está muy interesante, pero en el versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Él era un hombre de fe que creía en Dios, y él creía que Dios le había dicho que iba a levantar una descendencia de él, y él lo confió en eso plenamente. Vemos después de eso en el versículo versículo 4, ahí en Génesis 22:4, hermanos, donde estábamos. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Vio el lugar de lejos. Y lo que tenemos aquí es que no fue una cosa de unas horas, fue de ¿cuántos? 3 días. Y aquí encontramos la fe de Abraham, la perseverancia en la fe de Abraham al tercer día. Es decir que, como dice el versículo 3, ensilló, enalbardó su asno, echó la leña, ¿verdad? Tomó 2 siervos, cortó la leña, se levantó y se fue, y pasó un día. Y en el camino, ¿qué iba pensando? Y pasó otro día, y pasó otro día, perseverando y perseverando y perseverando y perseverando en obedecer al Señor, ¿verdad? La fe es perfeccionada al perseverar en el Señor. El Señor Jesucristo le dijo a los que habían creído en Él: si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La perseverancia, hermanos, es una prueba de la fe. Uno sabe de una persona que tiene fe y que tiene confianza en el Señor si persevera. Hay muchos que comienzan y no siguen. Hay muchos que se emocionan y no siguen. ¿Qué pasó después de un día, 2 días, después de unos meses, después de un año, 2 años? ¿Ya? ¿Dónde están? ¿Quién sabe? ¿Que no eran hombres, que no eran mujeres de fe? Pues aparentaban así, pero su fe no se perfeccionó. La fe se perfecciona por la perseverancia, cuando uno va creyendo. Que el creyente más viejo debe ser el creyente que tenga más fe y más fuerte fe, porque para la madurez no hay atajos. Para la madurez cristiana no hay atajos. Entre más tiempo tenemos experimentando las bendiciones de Dios, experimentando la comunión con Dios, conociendo a nuestro Dios, nuestra fe debe ser más y más fuerte, ¿verdad? Y así fue lo que tenemos aquí de esa firmeza. Por eso encontramos que Job podía decir, que se podía decir de Job: ¿aún retienes tu integridad? Y que Job podía responder y decir: ¿sabes qué? Aunque él me mate, yo en él esperaré. Aunque él me mate, yo en él esperaré. Porque esa es la fe. La fe no es que ahora me va bien, ahora voy con el Señor, pero me va mal. No, ahora no. A veces cuando las cosas van mal, nosotros cometemos un error. El error de apartarnos de lo que nos puede ayudar. Y aquello que nos puede ayudar es el Señor. Entonces, en medio de las pruebas, no se aparte.
no se aparte, humíllese, busque al Señor, porque ahí es donde está la ayuda. La perseverancia es una prueba de nuestra fe. Dios usa esas pruebas para perfeccionarnos, pero tenemos que ir adelante, ¿verdad? ¿Qué dijo como les decía yo ahorita, a veces nosotros pensamos que los buenos tiempos vienen de Dios y los malos tiempos vienen del diablo, pero no, aquí encontramos que Dios está probando a Abraham, probando su fe, ¿verdad? Ah, ¿qué le dice en el siguiente versículo? Dice versículos 5, Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Hermanos, ¿qué es lo que iba a hacer Abraham? Iba a ir a sacrificar a su hijo. Pero ¿qué le dice aquí? Vamos, después caminó un día, 2 días, 3 días, y le dice a sus siervos: quédense aquí. Nosotros vamos a ir a ese monte, el monte Moría, que es donde fue construido después el templo, y vamos a adorar. ¿Y qué dijo? Y voy a regresar. No, ¿qué dijo? Y vamos a regresar. Hermanos, qué fe de Abraham. ¿Qué dice en el libro de Hebreos, donde tenemos en el capítulo 11 los héroes de la fe? Vamos a ver lo que Abraham pensaba. Lo que Abraham pensaba cuando él iba a sacrificar a su hijo. Esto es lo que Abraham pensaba. Y dice en el versículo 11:17 de Hebreos, 11:17. ¿Estamos, hermanos? Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Y miren lo que pensaba Abraham en el versículo 19: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sí ven lo que Abraham pensaba? Vamos a ir, vamos a adorar. Dios me dijo que ofreciera a mi hijo, voy a ir y voy a ofrecerlo. Lo voy a poner en el altar, lo voy a quemar, pero después que obedezca a Dios. Dios me ha dado promesa que en este hijo Él me va a dar una descendencia. ¿Saben qué va a hacer? Ese era el pensamiento de él. Dios me va a resucitar a mi hijo ahí y me lo va a entregar otra vez. Así que vamos a ir y vamos a adorar y vamos a volver otra vez. Qué fe, ¿verdad? Esa es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así fue, ¿verdad? La fe de Abraham. Y hermanos, nuestra fe no es probada hasta que lleguen las pruebas. Una fe que no es probada es una fe que no puede ser confiada. Cuando llegan las pruebas es cuando se manifiesta si tienes fe o no tienes fe. Como decía uno, un pastor estaba un día hablándole a los creyentes y le estaba diciendo: ¿saben qué? Cuando vengan las pruebas, para eso tenemos a Jesucristo. Y si algún día tienen necesidad, para eso tenemos a Jesucristo. Y si algún día sufren algún accidente, para eso tenemos a Jesucristo. Y si algún día y estaba así diciéndole a los creyentes: para eso tenemos a Jesucristo. Y cuando estaba así, la hermana que estaba tocando el piano, le sonó el celular.
Salió y le avisaron que su hijo había sufrido un accidente. Un accidente. Regresó y dijo: hermanos, oren por mi hijo, oren por mí, porque para eso tenemos a Jesucristo. Y hermanos, es en las pruebas donde realmente se manifiesta si tenemos fe o no tenemos fe. Abraham llegó a este punto en el cual su fe fue probada. Fue probada. Hubo una escena chistosa en un circo, en una ocasión, en la cual un equilibrista, de esos que pasan una cuerda así, este equilibrista iba así cruzando, y cruzó de un lado a otro por un cable, ¿verdad? Y todos, y el equilibrista dice: ¿ustedes creen que puedo cruzar ese cable con una carretilla? ¡Bravo! Sí, sí. Y ahí va. Y cruzó en esa carretilla. Al otro lado, y ¡bravo! ¿Ustedes creen que puedo cruzar ese cable con la carretilla y con una persona arriba de la carretilla? ¡Bravo! Sí, sí. Y luego dice: a ver, pase uno de ustedes voluntario. ¿Saben quién pasó? Nadie. Nadie, ¿verdad? Pero todos creían. Pero no estaban dispuestos a que su fe fuera probada. Fuera probada. Bravo. Hermanos, ¿ustedes creen que a veces tenemos que preguntar: ¿ustedes creen que Dios puede ayudarle en la situación en la cual usted está? Amén. Bueno, hay que subirnos a la carretilla. Para eso tenemos a Jesús, hay que seguir confiando. Amén. Abraham creyó a Dios y creyó de tal forma que él pudo decirle: ¿saben qué? Yo voy a ir y voy a venir. Y dice ahí en el versículo 7, hermanos. Perdón, versículo 6, vamos en el 6, ¿verdad? Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac. Esto quiere decir que Isaac ya era un joven, ¿verdad? Un jovencito. La puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego. En aquel tiempo no había fósforos, ni encendedores, ni nada de eso, ¿verdad? Tenían que cargar una recipiente con brasas, ¿verdad? Él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Ahí está Isaac cargando su leña, y ahí está Abraham cargando el fuego y el cuchillo. Y versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: aquí está el fuego, aquí está la leña, tú llevas el fuego, yo llevo la leña, ¿verdad? ¿Y dónde está el cordero para el holocausto? Ay, se me hace que en ese momento se le enchinó todo el cuero a Abraham, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y dónde está el cordero? Muchas veces Abraham e Isaac habían ido a ofrecer holocausto. Y muchas veces habían llevado la leña, y habían llevado fuego, y habían llevado también el cordero. Es como cuando venimos a la iglesia. Ya estamos listos y todo, y ya venimos a la iglesia. ¿Y qué es lo que debemos de traer? Cada quien traiga su Biblia, porque siempre vamos a usar la Biblia. Amén, hermano. Siempre vamos a usar la Biblia. Traiga su Biblia, su himnario, traiga su ofrenda, y que su hijo lo vea saliendo y le dice: papá, y ya estamos listos para ir a la iglesia, y la Biblia, ¿no llevas Biblia? Que ya los hijos sepan qué es lo que uno debe traer cuando viene al templo, porque juntos adoramos a Dios. Llegaron ahí a adorar, y entonces Abraham le dice en el versículo 8, respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío.
e iban juntos. Y hermanos, ahora traemos Biblia y traemos himnario, pero no traemos cordero. ¿Por qué no traemos un cordero para adorar a Dios? Porque Dios ya se proveyó de cordero. En la cruz del Calvario está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero murió una sola vez y para siempre por todos nosotros. Y murió y fue sepultado y resucitó al tercer día y vive. Entonces nosotros ya no tenemos que traer cordero. Ahora traemos corazones para adorar a nuestro Dios. Dios se proveyó de cordero. Y en el caso de Abraham también dice, versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, y noten ustedes, ¿qué más hizo? Ató a Isaac. Y no luchó, no lo agarró a fuerzas, ¿verdad? No, parece que estaban en la misma sintonía, padre e hijo. Es decir, si eso te dijo Dios, yo soy para Dios y tú ofrécele a Dios. Ató a su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Hermano, esto fue algo muy fuerte, ¿verdad? Esto fue algo muy fuerte. Y en el caso de Abraham, esta situación lo llevó a perfeccionar esa fe, a tener una fe perfecta, de tal forma que pudo obedecer de todo corazón y pudo ofrecer al Señor de todo corazón, y así presentó a su hijo, ¿verdad? Esta fue una obediencia ya completa. Esta fue la obediencia al final, ¿verdad? Y esta fue una obediencia que lo llevó a entregar todo en el Señor. Dice en el versículo 10, extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y yo aquí lo digo despacio, pero yo me imagino que era una voz de urgencia. Y él respondió, heme aquí. Cuando le habló la primera vez, le dijo, heme aquí, aquí le dice, heme aquí. ¿Saben qué, hermanos? ¿Qué encontramos aquí? ¿Cómo decirlo? Estaba sensible a la voz de Dios. Estaba sensible a la voz de Dios. ¿Qué era lo que Dios quería? Si él no hubiera estado sensible a la voz de Dios, hubiera llevado el cuchillo hasta el final de ponerlo en su hijo. Pero en ese momento Dios le habló a Abraham y él escuchó la voz. Es cuando estamos sensibles a lo que Dios quiere en nuestra vida. Y cuando tenemos una fe perfecta, es una fe que nos lleva a oír al Señor. ¿Cómo es como vamos a escuchar la voz de Dios? Con su palabra. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y lo llevó así a escuchar, ¿verdad? A escuchar la palabra de Dios. A veces no escuchamos la palabra de Dios, y Dios tiene bendición para nosotros, pero porque no estamos sensibles a la voz de Dios, no escuchamos y perdemos la bendición. Y cometemos muchos errores por no escuchar la voz de Dios. Se nos fue el tiempo, vamos a terminar viendo que la obediencia, sí, el resultado de la fe perfeccionada la tenemos ahí enseguida. Dice el versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos. Bueno, nada más leyendo en el versículo 12, hermanos. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Le dijo,
yo reconozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo. ¿Qué dice? Yo reconozco que tú tienes fe en Dios. Yo reconozco que tu fe es bien sincera delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo, Dios, te pedí a tu hijo y tú no me lo negaste. Yo, Dios, te pedí a tu hijo y tú no lo negaste. ¿Qué tal, hermanos, si Dios hablara con usted y le dijera, dame esto, dame aquello? Y usted dijera, no, es que no. ¿Qué tanta fe tiene el Señor? Dice ahí el siguiente versículo. Entonces alzó Abraham sus ojos, miró y aquí a su espaldas un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, porque se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto ¿qué? Obedeciste a mi voz. Y hermanos, esta viene siendo el resultado de la fe probada. Cuando nosotros somos probados en nuestra fe y salimos victoriosos obedeciendo la palabra de Dios, entonces hay bendición. Hay bendición. Viene la bendición a nuestra vida. Viene bendición. Hermanos, nuestra fe está siendo perfeccionada. El Señor comenzó una obra en nosotros y Él la terminará y está siendo perfeccionada. ¿Qué dijimos que era perfeccionar? Hacernos mejores en nuestra vida cristiana, haciéndonos mejores en nuestra fe, haciéndonos mejores en nuestro andar cristiano. Que cuando vengan las pruebas nosotros podamos salir victoriosos y bendecidos. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, y cuando vengan las pruebas, que nosotros salgamos victoriosos en medio de las pruebas, porque para eso tenemos al Señor Jesús. Oramos a nuestro Dios. Padre nuestro, Señor bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y ayúdanos, Señor. Gracias te damos por habernos salvado, Señor, porque nosotros podemos identificarnos, muchos de nosotros, con estos corintios. Pero nosotros también podemos decir, esto éramos nosotros, pero ya fuimos santificados, ya fuimos lavados y santificados y justificados. Y ahora estamos en crecimiento en ti, Señor. Nuestra fe está creciendo. Ayúdanos, Señor, a añadir a nuestra fe estas cosas que menciona el apóstol Pedro. Y ayúdanos que cuando vengan las pruebas, nuestra fe sea probada, como el oro es probada por el fuego, y salgamos victoriosos, fortalecidos, perfeccionados en la fe, Señor. Y que disfrutemos de las bendiciones de tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en nuestros corazones, a pesar de las pruebas, porque sabemos que tú estás en control de todo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a tus hijos y que siempre recordemos que en medio de las pruebas, que para eso tenemos a nuestro Señor Jesucristo. También quiero pedirte que si hay alguien aquí que no tiene la bendición en su vida de tener a Jesucristo como su Salvador, de haber sido perdonado, de haber sido lavado, de haber sido santificado y justificado en la fe en el Señor Jesucristo, que este día sea un día de salvación. Así como estamos, quisiera preguntar, ¿habrá alguien que diga, hermano, yo todavía le he pedido a Cristo que venga a mi vida y que me perdone y que me salve? Yo reconozco que soy pecador, yo creo que Dios me ama, yo creo que Él puede salvarme, yo creo que Él murió en la cruz por mí, pero no le he pedido que venga a mi vida para que me perdone y me salve. Yo quiero hacerlo en esta hora.
Si usted quiere hacerlo ahí donde está, levante su mano. Y con eso me indica que usted quiere hacerlo y con mucho gusto vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que ahí donde está pueda decir, yo quiero ser salvo, yo quiero confiar en el Señor Jesucristo? ¿Habrá alguien? Padre Santo, Señor, tú conoces a cada uno, Señor. Bendice a tu pueblo. Te doy gracias porque a los que tú conoces es porque tú los has puesto en el libro de la vida, Señor. Y te damos gracias por ese privilegio, Señor. Ahora, Señor, bendice a tus hijos en nuestro andar diario y que nuestra fe crezca y se perfeccione día con día. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor.